Más nueve, no sé. ¿Cómo te fue? ¿Repito, cobraste? ¿A dónde fuiste? Claro, cuando no. Va la parte 2. Ay, conectate a la parte 2. Ya lo hice. Y otro práctico. ¿Qué va a hacer? Ya lo resolví. ¿Qué va a hacer? 30%. 20.000 farmacéuticas. No sé si eso te enfermera. Hubiese quedado enfermería. Me la cabeza. Lo voy a preguntar aquí en los chats. Deberías preguntar, hacer tus dudas. Pero no sé cómo se hace. Ajá, yo ando investigando pues, cómo debe decir iniciar esto. Bueno, yo estoy acá y les escuché que no saben cómo preguntar sus dudas. Pues ya los estoy escuchando. Simplemente es que Ahí hablen. puedes poner en platinito. Si vas a hacer tu chorizo, ¿qué vas a hacer? Hablen. Ya cuando Doctor, tengan dudas, ya simplemente activen su micrófono, que eso queda a la izquierda. Abajo hay una imagen de micrófono que yo normalmente se los apago a todos para que no haya ese ruido de fondo que a veces hay y no deje escuchar. Pero cuando ustedes tengan una duda, simplemente la activan y preguntan. No hay ningún problema. Terminen de hacer su pregunta y lo apagan su micrófono, así no hay ese ruidito. Y también la otra es escribir en el chat, que para eso se van también abajo, pero a la derecha, donde hay 3 puntos, le hacen clic ahí y les va a aparecer una lista de opciones y hay 2 opciones que pueden usar, una que es levantar la mano, así me están dando la opción de que yo les active el micrófono, y la otra es el chat, ¿no? Que si le dan ahí se abre una ventanita donde ustedes escriban su duda y luego le dan cerrar, así vuelven otra vez al video, ¿ya? Así que son libres de preguntar cualquier rato, no se sientan tímidos. En realidad, doctor, sí, Mariana. en la parte no ve que usted dijo que si es que en caso no fuera grande el problema, solo sería el objetivo general. Pero le doy un ejemplo, digamos, si es que en caso yo quisiera tomar el problema, digamos, de la escasez del barbijo, Ya. eso tendría, digamos, un objetivo específico, porque como pienso que es un problema, no es muy grande, pero tampoco es algo pequeño, ¿no? Claro, por eso depende de qué problemas tú identificaste, ¿no? Porque pudiese ser un problema pequeño, pero también pudiese ser grande. Eso depende de tu diagnóstico. Si tú quieres y lo estás viendo como magnitud de algo pequeño y tu solución que tú planteas, eso vamos a ver más adelante, va a ser sencilla, entonces basta que le pongas eso como objetivo general y nada de específicos. Pero de repente, si tú pillaste algo un poquito más complejo, pongámosle que hay reducción en los barbijos, pero también identificaste que el problema está relacionado con que hay otro problema, que es la escasez de materia prima para producir el barbijo, o tal vez otro problema, que es que la aduana no permite la importación del barbijo, o así. Entonces, en ese caso, pudieses usar estos 2 problemas para armar los objetivos específicos. Ahora, también pudiese que tu proyecto de repente tenga que ver, o sea, tu solución, con que vos implementes una fábrica de barbijo. En ese caso,
tendrías que ver también qué pasos son necesarios para poder cumplir este objetivo y cada uno de estos pasos los pudieses poner como objetivos específicos, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, no solamente es evaluar un poco lo que tú quieres resolver, sino también cómo lo vas a querer resolver, ¿ya? Entonces, puedes armarlo así. Ahora, sin embargo, tengan en cuenta, a menos para la tarea que están haciendo, ya se ha dicho que no se estén planteando cosas grandes, ¿no? Entonces, pueden hacer un objetivo general sencillo, ¿ya? Y si ustedes ya quieren, le ponen 1 o 2 específicos, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Eso resolvió tu pregunta? Sí, más o menos. Doctor, anoche le envié lo que había avanzado ya todo de ayer y no me respondió. ¿A dónde me enviaste? Le envié ahí al Classroom nomás. Le ¿Qué puse fue lo que tarea me en enviaste? borrador. Ah, la tenemos borrador. Sí, es que Sí. anoche podemos decir que quedé rendido. Me puse a mirar la computadora y quedé dormido. Así que no he hecho nada. Recién más ratito voy a entrar a mirar todo eso y voy respondiendo. Ya está bien. Entonces, Bueno, entonces continuaremos con las metas. Ya, Doctor, una pregunta dime, Charen. de los formatos que envió para hacer el proyecto, hay uno que dice de las entrevistas, eso vamos a hacer entrevistas a las personas, o sea, a nuestra familia, sobre el tema que estamos haciendo, ¿no ve? Exacto. Puedes hacerlo, no siempre una entrevista presencial, ¿no? O sea, no siempre tiene que estar la persona ahí. Puedes también hacer una entrevista a distancia, como usando el WhatsApp, tal vez a un amigo. Le puedes decir que quieres hacer unas preguntas, se las envías, te responde y eso es eso como tu entrevista, porque no siempre hay que estar presente para la entrevista, ¿no? Eso como una idea, porque como ahora no pueden salir a estar recolectando, entonces pueden hacer eso para juntar sus entrevistas, ¿ya? ¿Y puede ser el monto de las personas que queramos o tienen que ser específicos Sí, o todo sí. de la lista? No, lo que ustedes quieran. Ya. Eso es un trabajo práctico para que yo vea que ustedes están entendiendo, ¿ya? No es algo que en la realidad de repente lo lleguemos a aplicar. Entonces, pueden ustedes poner el número que quieran. ¿Ya? Cuando uno hace ya un proyecto real, siempre decimos que cuanto más cantidad, más valor va a tener. Pero eso depende mucho de la población con la que estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, si vos quieres resolver un problema en el cual tienes que hacer entrevista a los trabajadores de la empresa, y en esa empresa son 10 trabajadores, pues basta con esas 10 entrevistas. No necesitas ampliar muchas más porque las otras personas no tendrían nada que ver con el asunto, ¿no? Entonces, mucho depende de tu enfoque, ¿ya? No siempre tiene que ser salud. Pueden enfocarse en lo que ustedes quieran. Como les digo, el proyecto lo pueden aplicar de diferentes maneras. Como les decía, puede ser enfocado de repente en resolver un problema de salud, pero también puede ser enfocado en resolver algún problema administrativo de su empresa o de repente para ganar más clientes en la farmacia. O sea, es abierto al tema que ustedes quieran. Así que pueden elegir el enfoque que ustedes quieran darle. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias. Oh. De nada, Jaren. Bueno, entonces, no se olviden, pregunten nomás. Son, en realidad, ustedes el grupo que menos pregunta. Son los más tímidos. Bueno, hablaremos de la meta. Ya, las metas
Como su nombre lo dice, es la meta. Igual como una carrera, según han corrido una maratón, saben que han terminado cuando llegaron a la meta. Si ustedes no llegaron a la meta, por más que corrieron la maratón, no cumplieron con lo que se habían planteado. Entonces, la meta es la que te da el límite para decir, lo cumpliste. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Y os haremos el ejemplo de la maratón. Yo puedo decir que mi objetivo es correr una maratón. ¿No? Ya. Entonces voy y me inscribo en una maratón, empiezo a correr, pero a la mitad o un poco más si ustedes quieren, me canso y me salgo de la carrera. En ese caso, si ustedes se dan cuenta, cumplí con el objetivo, pero no cumplí con la meta. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que no cumplí lo propuesto, a pesar de que empecé a hacerlo. ¿Ya? Y incluso pude haber cumplido el objetivo, pero está incompleta mi solución porque no llegué a la meta. Entonces, las metas son las que te dicen hasta dónde yo quiero llegar con mi proyecto. Son las que te dan el límite y es lo que nosotros usamos para validar un proyecto. Cuando alguien presenta un proyecto y lo autorizamos y empieza a desarrollar el proyecto, ¿no ve? Para decir que ese proyecto llegó a cumplir con lo propuesto, lo que vamos a hacer es usar la meta como medida y en base a eso diremos se cumplió o no se cumplió. Ahora, como la meta nos dice los límites y hasta dónde queremos llegar, siempre se deben elaborar en base a los objetivos. Y eso tómenlo muy, muy en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, el documento que les he pasado para que vayan trabajando en el proyecto, van a ver que le he puesto en metas, meta general y metas específicas. Eso es porque si yo puse un objetivo general y 3 objetivos específicos, tengo que tener una meta general y 3 metas específicas. ¿Ya? Eso es importante porque la meta es la que sirve para medir el objetivo. Así que no puedo tener diferente cantidad de metas en relación a los objetivos. ¿Ya? Ahora, volvamos al ejemplo hace rato. Pongámosle, en mi objetivo general, yo puse que quiero reducir las diarreas en el barrio de La Chacarilla en 6 meses. Ya, eso sería mi objetivo, es lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿cómo yo puedo medir que eso se cumpla? Para eso uso los porcentajes. Por eso es importante recolectar los datos estadísticos, porque esos números son los que más me van a ayudar a elaborar la meta. ¿Ya? Entonces, supongamos que cuando investigué en la OMS, la media internacional es de 5%. Ya eso nosotros le solemos llamar incidencia, que es la cantidad de enfermos que siempre va a haber, porque nunca se reduce. Llega un punto en que por más que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber casos. Entonces, supongamos que en la mayoría de los países o ciudades me da como resultado que la diarrea está alrededor del 5%. Y en el barrio donde pillé el problema, la diarrea estaba en un 20%. Eso significa que las diarreas están 15% encima de lo que debería estar. Entonces, sí hay un aumento, ¿ya? Y ese mismo porcentaje me puede servir para plantear mi meta. Entonces, yo puedo decir que
voy a reducir las diarreas en un 15%. Al hacer eso, voy a reducir de 20 que estaba hasta 5, que es lo aceptable para ese lugar. Nunca pongan un 100% porque es muy difícil a veces cumplir. Entonces yo voy a decir, voy a reducir el 20%, o si digo, voy a hacer que no haya ni una sola diarrea, si se dan cuenta, eso es algo imposible. ¿No? Es como que ustedes se pongan la meta que van a correr desde aquí hasta La Paz, ya, sin parar. Si se dan cuenta, no van a poder hacerlo. Lo mismo es con las metas, ¿ya? Tienen que plantear algo que sí se puede hacer dentro de la realidad percibida, ¿ya? Entonces, pero siempre debe ser medible. Pueden usar cualquier tipo de número. Ya van a ver más adelante en otras materias, son tasas, índices y otras cosas, pero lo que es más fácil manejar para todas las personas son los porcentajes, porque ustedes saben que una persona que no ha estudiado se da cuenta que es un 100%, que es un 50%, etcétera, ¿ya? Entonces, si bien pudiesen usar cualquier número, deben, de preferencia, usar un porcentaje, que es lo que va a ser más fácil para que las demás personas entiendan, ¿ya? Otro dato es que debe ser siempre medible, no se olviden. A veces puede que no sea un número, pero podemos medirlo de alguna manera. Por ejemplo, en los objetivos específicos que les daba de ejemplo hace ratito, uno de ellos decía hacer que el basural sea trasladado. Entonces, eso, por ejemplo, se puede cumplir en un 100%. Entonces, yo puedo poner, usando número, conseguir que el 100% del basural sea trasladado. Pero también, en vez de un número, puedo poner una palabra cualitativa, pero que sirve para medir. Por ejemplo, puedo poner, el basurero deberá ser trasladado en su totalidad, ¿no? Entonces, al decir totalidad, es igual que decir 100%, y eso sí se puede medir, ¿ya? Entonces, la cosa es que la meta exprese una medida del objetivo, ¿ya? No se olviden ese dato, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería lo que son las metas, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre las metas? Creo que alguien estaba levantando la mano hace un ratito. Bien. A ver, hay preguntas en el chat. Dice, en la entrevista, ¿cuántas preguntas por cada persona? Ya. En primer lugar, acuérdense lo que le dije de la entrevista. Eran preguntas abiertas. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden ir armando las preguntas conforme te va respondiendo la persona. O sea, una entrevista no es una encuesta, no se malacostumbre. En una encuesta, las preguntas están definidas. Y por decirles, en una encuesta, puedo hacer 10 preguntas y eso lo voy a hacer a todos. En cambio, en una entrevista, no se define la cantidad de preguntas. Ustedes pueden empezar con una pregunta inicial, nada más, y dependiendo de lo que la persona te va respondiendo, vos vas haciéndole nuevas preguntas. Eso hace que las entrevistas sean individuales, porque así vos cuando preguntes a otra persona, tendrás otras respuestas y otras preguntas. Así que no hay un número de preguntas. Vos puedes seguir preguntando hasta que se te agote el tiempo o hasta que obtuviste lo que quisiste de esa persona de repente, ¿ya? Entonces las entrevistas no tienen un número definido. Y si, por ejemplo, ustedes me suben las 10 entrevistas con las mismas preguntas, les voy a decir que está mal, porque una entrevista nunca debe tener ya las entrevistas previamente elaboradas. ¿Ya? Tal vez ustedes pudiesen tener solamente una pregunta inicial, como decimos, para romper el hielo, pero después, dependiendo de lo que te responden,
vos tienes que seguir preguntando o indagando o curioseando, como decimos, en base a lo que ellos te van respondiendo. ¿Ya? Bien, hay otra que dice, en el formato que envío, decía datos científicos, datos visuales, laboratorios. Bueno, darles el ejemplo de eso sería volver a la clase de ayer y perdernos la de hoy. Sin embargo, datos científicos es todo lo que sacas de un texto científico. Entonces, por ejemplo, en las diarreas, pudieses poner el concepto de la diarrea, los síntomas de la diarrea y de qué libro lo sacaste. Eso sería datos científicos. Datos audiovisuales serían las fotos o imágenes que vos puedes obtener. La parte laboratorial son las muestras que se mandan a un laboratorio y sus resultados. Obviamente eso no lo van a hacer en el trabajo práctico. Tabulación simplemente es ordenar y el análisis es agarrar esos datos que has recolectado y hacer un análisis mental, ya que para eso pueden usar un mapa mental que pueden hacerlo a mano en un cuaderno o usando herramientas como la que ustedes ven en la pizarra, ya que esto que ustedes ven es un mapa mental. Ya lo que ven ahí. Así se hace un análisis. Bien, otra pregunta. ¿La entrevista se puede hacer al mínimo de 2 personas? Bueno, claro, pero cuantos más tengas, más validez tiene tu proyecto, ¿no? Bueno, de todas maneras, por ser un trabajo por esta vez, pudiésemos aceptar si no tuvieses a quien más preguntar, pero procura que sea un poquito más. Bien, entonces eso serían las metas. La factibilidad. ¿Qué es factibilidad? Factibilidad es decir, yo puedo hacerlo. La factibilidad es demostrar que el proyecto es viable, o sea, que se puede cumplir, ya que conseguirás todo lo necesario. ¿Ya? Entonces, ahí en factibilidad tienes que explicar, ¿ya?, que lo vas a poder realizar porque vas a conseguir los recursos. Y esos recursos son 4 aspectos que tienes que explicar. Primero, tienes que explicar la parte económica, porque todo proyecto genera gastos, ya, aunque sean mínimos, pero genera gastos. Entonces, tienes que decir de dónde va a salir esa plata. Y eso depende de lo que tú estás planteando. No puede ser que tu proyecto digas que vos lo vas a poner de tu bolsillo. Puedes también decir que la empresa donde estás trabajando y que el proyecto es para la empresa va a financiar todo el proceso. Entonces le estás diciendo a ellos que este es el proyecto, pero ellos tienen que poner la plata. Puedes también poner otras circunstancias, como decir que el barrio hará kermeses para conseguir el financiamiento para desarrollar el proyecto. O también pudieses poner que el proyecto se presentará a la alcaldía para que ellos financien, ¿no? Y así. La cosa es que donde dice aspecto económico, vos expliques de dónde va a salir la plata, ¿ya? No se pone números por si acaso, ni presupuestos. Simplemente es decir, cómo vos buscas financiar el proyecto. Y pueden ser más de una fuente. Puedes decir, una parte, por decir un porcentaje, será puesto por la alcaldía, otro porcentaje se buscará el financiamiento por la gobernación y una tercera parte lo pondrán los vecinos a través de kermeses u otras actividades. Entonces, es importante aclarar de dónde sale la plata. Luego, el aspecto de recursos humanos se refiere a las personas que necesitamos para que el proyecto funcione. Entonces, también tienes que decir de dónde salen estas personas. ¿Ya? Podemos, por ejemplo, decir que las personas que ayudarán en el proceso del proyecto podrán ser voluntarios del barrio,
Pueden poner tal vez que usaremos a los chicos del colegio de la zona. Podemos también, por ejemplo, poner que serán los mismos trabajadores de la empresa. O incluso se puede poner que se contratará las personas para trabajar en el proyecto. Entonces, también aquí hay que especificar de dónde se sacará la gente necesaria para trabajar el proyecto. No es necesario poner tampoco la cantidad de personas. Solamente estás aclarando de dónde vas a sacar las personas. Si les vas a contratar, van a ser gratuitas, voluntarias, los mismos trabajadores. O de repente, solamente una o dos personas que serían tal vez uno mismo u otro. Por ejemplo, el año pasado tuve una alumna que estudió odontología, así como ustedes, y presentó un proyecto, o sea, ya egresando, no como tarea. Ya estaba trabajando en un consultorio dental, armó un proyecto, me pidió que le vaya ayudando, y en ese proyecto solamente participaban ella, el odontólogo del lugar, o sea, el dueño, y la secretaria, 3 personas. ¿Ya? Entonces, y fue un proyecto bonito que ella armó, ya, sobre un cursos de cuidado dental y que le funcionó bastante bien, pero solamente eran esas 3 personas y eso le puso ahí, ¿no? Las personas seremos nosotros los mismos trabajadores, que serían el dueño, la secretaria y yo. Así de sencillo, en la parte de recursos humanos. ¿Ya? Entonces, eso ya depende del tipo de proyecto que ustedes quieran plantear. El aspecto muebles y muebles se refiere al ambiente físico necesario para poder desarrollar el proyecto. O sea, puede ser, por ejemplo, que vos quieras capacitar a la gente del barrio, pero tienes que pensar dónde lo vas a hacer. No lo vas a hacer en la calle. Entonces, de repente necesitas un ambiente con un aula y aquí también tienes que poner de dónde va a salir ese ambiente físico, los muebles. Aquí puedes poner, usaremos de repente los ambientes del colegio, del barrio, o un vecino prestará una habitación para que funcione de oficina o aula o algo así. O también puedes poner que se alquilará el ambiente o de repente, si es un buen proyecto, se comprará un ambiente, no sé. ¿Ya? Entonces, uno debe poner ahí de dónde vas a sacar el ambiente físico, los muebles, van a ser prestados, comprados, alquilados, no sé. O Y por también, último, doctor, o ¿sí? también puede ser en la sala de la casa, digamos. Sí, sí, claro. Puede ser. La cosa es que ustedes lo digan dónde va a ser. Ustedes en ese caso pondrían, para el desarrollo del proyecto, usaré la sala de mi casa. Y ya estás dando este aspecto, ¿no? Ah, ya está bien. El aspecto jurídico tiene que ver con las normas legales que pudiesen afectar el proyecto. ¿Ya? Generalmente, cuando nosotros desarrollamos proyectos, ya, a menos de salud, no hay ninguna norma, ley que nos prohíba hacerlo. Así que la mayoría de las veces no hay ningún problema. Pero siempre es bueno analizar un poco la parte legal por si acaso. ¿Ya? Incluso a veces hasta reglamentos internos de una empresa, ¿no? De repente el proyecto que ustedes están planteando pudiese vulnerar a un reglamento interno y eso pudiese generar problemas dentro de la empresa. Entonces hay que analizarlo. Ya, pongámosle que de repente ustedes están planteando que la farmacia donde están trabajando establezca una sucursal en otro barrio más adentro para que la gente también pueda acudir a nuestro sistema. Entonces, en ese caso, deberías averiguar qué requisitos son necesarios para armar una nueva farmacia. Y eso se pondría en aspecto jurídico. En aspecto jurídico, vos debes poner qué norma es la que estaría afectando al proyecto
y cómo resolverías esa norma, ¿no? Por ejemplo, si voy a armar una farmacia y dice requisitos, se necesita trámite en el CEDES, entonces vos ahí vas a poner, se realizará, perdón, las gestiones para poder tramitarlo en el CEDES, sacar el permiso correspondiente, ¿no? O sea, tienes que poner la norma que te afectaría y cómo resolverías esta norma si es que afecta, ¿no? O buscar la forma de hacerlo sin dañar esa norma, ¿ya? Doctor, entonces Sí. sería más un ejemplo, digamos, sería, si es que en caso estamos en cuarentena y algo, o sea, si quisiera donar yo, digamos, recursos así, básicos, Ajá. sería pedir el trámite a la alcaldía y esperar su orden de aceptamiento y así más o menos. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita vos puedes poner como norma que te afecta el decreto que prohíbe la circulación. Entonces pones el decreto tanto, no me acuerdo el número, prohíbe la circulación, ¿no?, de movilidades y por lo tanto no tengo cómo transportar lo que voy a donar. Entonces ahí le pones como solución, esto se gestionará haciendo un trámite ante la alcaldía para que me den el permiso de circulación. Así sería. Ah, ya está bien. Bien. Entonces, eso sería la factibilidad. ¿Ya? La factibilidad tiene diferente importancia también dependiendo de quién lo mire, ¿no? Por ejemplo, si lo presentan en la empresa donde trabajan, ellos les va a importar mucho el aspecto económico y de dónde va a salir la plata. Entonces, ahí hay que prestar bastante atención cuando hablemos de recursos más adelante y explicar claramente quién pone la plata o de dónde sale. Ahora, por ejemplo, cuando son a veces proyectos sociales, con lo que es el barrio, a veces no es muy importante el aspecto económico porque ellos podrán de repente buscar cómo financiarlo, pero hay que aclararlo también. Y a veces algunos proyectos serán más importantes los aspectos del ambiente, los muebles e inmuebles, ¿no? Y por lo tanto hay que darle más énfasis a ese aspecto, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están planeando de repente un proyecto para hacer fisioterapia a los pacientes con problemas de columna en tal zona o en tal institución, necesitarán de repente camillas y otras cosas, y entonces deben aclarar bien aquí de dónde va a salir todo eso, ¿ya? Bien, entonces, ya saben, factibilidad simplemente es explicar que ustedes lo pueden realizar porque van a conseguir esos 4 aspectos o resolverlos de alguna manera. Bien, el siguiente sería el método. Aquí es donde ustedes ponen la idea. Acuérdense lo que vimos al principio de la materia, y les decía que el concepto de un proyecto era una idea para resolver el problema. Entonces ya se dan cuenta cómo se va encadenando todo. Primero, en el diagnóstico, ubiqué el problema, ¿ya? Y para resolver ese problema, yo necesito una idea. Y ahí es donde entra su creatividad de ustedes. En este punto es donde se coloca lo que a ustedes se les ha ocurrido para resolver el problema. El ejemplo que yo les pongo siempre de la diarrea, que en ese barrio habían aumentado los niños y con objetivo puse que quiero disminuir las diarreas. Entonces, ahora, ¿cómo lo hago? Y es lo que voy a poner acá. Puedo poner, por ejemplo, que voy a realizar cursos de capacitación a las madres para que desinfecten los alimentos y el agua. Entonces, mi método, en este caso, sería dar capacitaciones. También pudiese poner, voy a repartir panfletos casa por casa, enseñando cómo procesar los alimentos. Entonces, en este caso, mi método, se dan cuenta, será un poco publicitario, ¿ya? Entonces, simplemente es que aquí ustedes describan su idea, aquí desarrollan su idea,
¿ya? Y por si acaso, porque siempre tengo ese problema, aquí cuando dice método, es su idea de ustedes, no se olviden. No se refiere al método científico, porque siempre muchos confunden con tesis, que le he dicho, primer tema, ¿se acuerdan? Sáquense eso de la mente, que aquí no estamos hablando de método científico. Entonces aquí no tienen por qué poner el método cualitativo, cuantitativo y otras cosas que se pone cuando uno hace el método científico. Aquí es el método para resolver mi problema, ¿ya? Por lo tanto, aquí es donde ustedes ponen su idea, lo que ustedes están queriendo hacer, ¿ya? Por ejemplo, al rato su compañera hablaba de llevar donaciones. Eso, por ejemplo, es un método. Su problema puede ser, no sé, falta de alimento tal vez, que eso tiene que determinarlo ella, pero su método será llevar donaciones. Entonces, esa es la idea que él se le ocurre para resolver el problema que ha pillado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el método? Tenemos 3 minutitos. ¿Preguntas? Bueno, por hoy vamos a quedar acá en método. Ya mañana vemos los siguientes puntos. Ya, mientras ustedes van razonando un poquito lo que hemos avanzado hoy día, porque a veces también hablar mucho confunde la mente. En cuanto a lo que nos pasó hoy día, sucede que para entrar a la reunión, normalmente al principio yo le ponía que pidan permiso, así la reunión solamente yo le abría a las 8:10 en punto y no tenía problema que me comía el tiempo. Pero cuando hacía eso, muchos tenían problemas para ingresar. Entonces, el ingreso a la reunión la he dejado abierta, pero ahora tengo el problema de que a veces entran muy temprano y cuando se entran muy temprano me come el tiempo. Ya, entonces, se habrán dado cuenta, la primera reunión nos duró apenas 30 minutos y eso es porque alguien entró unos 10 minutos antes. Entonces, como recomendación, procuren entrar cerca de las 8:10. Ya no sean muy madrugadores. ¿Ya? Tampoco tan exacto. ¿Ya? Si se han dado cuenta, cuando yo abro la reunión, tardo 1 minuto o 2 minutos en hacer ajustes, porque tengo que acomodar el chat, los participantes y otras cositas más que tengo que acomodar en la pantalla. Entonces, si ustedes están entrando 8:10, 8:11, está perfecto. ¿Ya? También, tal vez 1 minutito antes, tampoco va a ser problema. Si ustedes sentan 8:09, por decirle, no nos va a comer mucho tiempo. Pero no se estén entrando muy temprano. ¿Listo? Eso como recomendación para no bloquearlos. ¿Ya? El segundo cuestionario, sí, es hasta hoy en la noche, creo. De todas maneras, revísenlo ahí mismo. Dice, ¿no?, cuándo es la fecha de entrega. Y si dice para hoy, seguro es hasta hoy a la medianoche, o a veces le dice la hora. ¿Ya? Bien. Entonces nos vemos mañana. Que la pasen un bonito día. Ojalá haya salteñas para las madres. O tortitas o algo más, no sé. ¿Ya? Bien. Nos vemos mañana. Se cuidan. Que tengan un bonito día.